Estamos de regreso esta es la mañana con Dari. Son las consejos de promoción y apoyo a las pequeñas y medianas empresas Promipymes, junto a un amigo Fabricio Gómez Mazara. ¿Cómo está todo, Fabricio? Oh, muy bien, excelente aquí, muy buenos días. Con un buen café y un buen estudio y buenos amigos. Está frío aquí. Sí. ¿Dónde está frío aquí? Está fuerte. Fabricio, yo creo que nuestra conversación, antes de pasar a los detalles de hablar un poquito de Promipymes, antes de nuestra última conversación, yo creo que sería importante tu perspectiva en torno al tema de la reforma. El gobierno retiró la reforma y, y hay algunos economistas que establecen que es necesario que el país se aboque a una reforma fiscal, independientemente de que se haya retirado. Tu perspectiva desde ese punto de vista de la necesidad que tiene el país de abocarse a algún tipo de reforma, a la que fuere. Mira, yo venía leyendo un artículo de un querido colega y amigo que se llama Raúl Ovalles, que hablaba un poco del tema. Lo primero es decir que bueno, fue retirada, ya será una discusión para más adelante, por lo menos en el ámbito público. Yo creo que el presidente ahí tuvo la capacidad de ser previsor. Es decir, hay que recordar que este es un año electoral. Y creo que muchos actores, sobre todo algunos actores políticos, como que entendieron esto como una segunda vuelta, como que le querían propinar alguna derrota política al presidente, sin entender que ya las elecciones habían pasado y que de alguna manera el presidente estaba mirando más al futuro que al pasado. Y lógicamente eso se entendió y el presidente la retiró. La retiró en un acto yo diría que de reflexión política, cuidadoso, porque en la historia, usualmente el que tiene mayoría congresional, casi una mayoría calificada, de hecho es así, pues este tipo de trago amargo, por decirlo, porque el tema de los impuestos, como su nombre lo indica, no es algo tiene un nivel de deliberación, pero después tiene un nivel de decisión. Entonces el presidente lo retira y de repente, luego de que se retira y hay estos comunicados de todos los sectores de la economía, hay ahora una suerte como de querer volver, y aquellos sectores que se oponían, pues hoy están pidiendo que comience la discusión. Y eso hasta cierto punto como sociedad es saludable, porque se llegó a un consenso. Todos entendemos que es necesaria una reforma. En el fondo estamos de acuerdo. El tema es la forma. Cuando hablamos de a qué sector le vamos a imputar una mayor tasa efectiva de impuestos, pues ahí comienza la discusión y la presión. Pero repito, el presidente tiene un olfato político bastante desarrollado, sí. No por algo ha sido presidente y fue reelecto en este año. Y dijo, este no es el momento, vamos a dejar que pase el año, la Navidad. Había, digamos, mucha carne en el asador y había que ir, digamos, haciéndolo de manera más propositiva, consensuada, que de hecho se hizo, pero se entendió que había que sacar la reforma y lo hizo. Y quiero ser bastante claro en eso. No hay una necesidad urgente de una reforma. Y los voy a invitar a todos a leer Es decir, no hay una necesidad urgente de la reforma. Voy a tomar parte del artículo de mi amigo y colega Raúl Ovalle, que está publicado hoy en El Caribe, un joven brillante, economista, que él dice que esto es como un médico que te dice, miren, sus pulmones están bien, el corazón va bien, sus órganos vitales están bien, pero usted tiene el colesterol alto. Eso quiere decir que en caso de que el colesterol siga tapando las arterias, puede tener problemas. Usted puede más adelante tener problemas. Y digamos que ese médico, ¿verdad? Es como es
es el que te está recomendando la reforma, porque lo que se busca no es necesariamente que tú reparar un organismo dañado, sino que el cuerpo siga funcionando de manera sostenida en los próximos años. Un tema de carácter puramente preventivo para garantizar la sostenibilidad económica del país. Fabricio, ¿tú no crees que esa oposición que se vio, inclusive de ciudadanos que fueron a las vistas públicas en el Congreso Nacional, no fue tanto por la reforma? Porque si bien hubo una franja que fue por el tema de la reforma, porque considera que ya la República Dominicana, que aunque tenemos un 14% de presión fiscal, hay una capa, fundamentalmente la media, que paga muchos impuestos en el país, inclusive impuestos informales, ¿no? ¿Tú no crees que realmente el grueso de esa oposición a la reforma fue por los elementos que recoge la reforma? Elementos como reducir la exención para el pago del IPI, el tema de la presentación de la declaración jurada para los trabajadores que devengan más de 52,000 pesos, ¿no? Entre otros elementos que le dan directamente a la capa media de la sociedad, una capa que se considera que ya no aguanta y no resiste más impuestos. ¿Tú no crees que tal vez esa reforma debió versar sobre otras cuestiones en las que se castigara más a los que más riqueza generan en el país? Pero mira, yo quiero decirle a los amigos que estoy viendo como un afán de volver sobre la reforma. La reforma fue retirada. Entonces me causa... No la querían, ahora la quieren. O sea, exacto, me causa curiosidad ver que tanta gente... país raro. Que ahora están, vamos a volver a la reforma. Traigan la reforma. Y mira, y quien hable es un profesional de la economía que entiende que es necesaria. Tampoco nos vamos a volver locos ahí. Pero sí, es como una ambientación que va más allá de la propia reforma. Y es una ambientación política. Lo digo porque ya yo pinto cana y tengo mucho tiempo sobre la faz de la tierra. Espero tener mucho más, perdón. Entonces, sí, hay algunos aspectos y las vistas públicas son necesarias. O sea, es parte de la democracia, sobre todo en el poder más representativo del Estado, que es el Congreso. Y la gente se expresó y dijo lo que quería decir. Y eso es parte de la democracia. Pero quiero poner en relieve estilos de gobierno. Porque este es un nuevo estilo de gobernar con el que se puede estar de acuerdo, como yo, y otros que legítimamente pueden estar en desacuerdo. Aquí estamos con un presidente que acaba de aprobar una modificación constitucional. Y en esa modificación establece que pone los candados, que no se va a repostular teniendo mayoría calificada para modificar la Constitución en su provecho. Habla de un Ministerio Público independiente y de la posibilidad o de la realidad de unificar las elecciones en el año 2032. Por un tema de economía de ámbito, porque las elecciones es con fondos públicos que se financian en todos los países. Entonces, quiero decir esto porque miren, cuando el presidente Abinader deje el poder en el año 2028, va a tener 61 años. Y yo sé que es difícil entenderlo en el país de los predestinados, de los insustituibles, de los líderes políticos únicos. Yo creo que las nuevas generaciones de políticos, o los políticos emergentes, no solo del PRM, sino de todo el sistema de partidos, tienen que verse en ese espejo. Retiró la reforma. Vamos a ver más adelante que yo entiendo que hay que mirar, hay que ver, hay que escuchar
Si la queja era que no se consensuaba, bueno, pues vamos a ver el próximo año si se puede ir al Consejo Económico y Social a consensuar, a hablar. Claro. Pero va a ser un proceso más tranquilo. Porque si bien no era urgente, Fabricio, hay que recordar que los mismos organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, han venido ya durante un tiempecito sugiriendo la necesidad de esa reforma fiscal. O sea, que no fue un acto meramente propio de la voluntad gubernamental, sino de sugerencias de organismos internacionales. No, claro, las sugerencias han estado ahí. Pero yo quiero decir que desde el año 2007, aquí hemos vivido con déficit fiscales consecutivos. Sí. Entonces, quiero también establecer que esta reforma realmente a quien cuando madure, a quien va a mejorar la estabilidad fiscal, no es a la administración actual, es al próximo gobierno. Y eso sé que es difícil entender en el país donde un grupo de políticos se formaron bajo 3 importantes caudillos. Es decir, aquí todo el mundo o la mayoría de políticos que han ejercido el poder con mayoría lo han usado para sacar mayor provecho a su propia gestión. Entonces, cuando vemos este cambio, también tenemos que ponerlo en el discurso, también tenemos que decirle a las personas, porque mucha gente entendía, bueno, esta reforma que afecta a distintos sectores, esto es el presidente que quiere. Miren, señores, los procesos de reforma fiscal, los paquetes tributarios, maduran al segundo, al tercer año, donde comienzan realmente a verse el impacto, porque ahí hay toda una serie de medidas administrativas que hay que ir ajustando. Entonces, esto es pensando en la sostenibilidad en el futuro. Él escuchó al médico sobre el colesterol, pero de alguna manera, si a veces los tratamientos, cuando te los recomiendan, como decía un amigo, nunca vayas a un médico cercano a la Navidad, porque esas recomendaciones van a ser se habla del difíciles. médico responsable que recomendó la receta, una receta que probablemente que era un medicamento, y lo que hizo fue que le dio una quimioterapia al paciente. Sí. Es decir, el paciente lo trató como que tenía cáncer. Entonces el médico también tiene que recibir me refiero a lo que propusieron la reforma, la profundización de la reforma en términos de que incluso agregar productos de la canasta que uno ni pensaba. Es decir, que uno pensaba que una Toyota puede tener un 18%, eso es una cosa que... Sí, pero yo, independientemente de eso, mira, yo no puedo... Yo fui parte de los voceros que salió de frente a la reforma. Yo creía en la reforma, en la necesidad, creo en la necesidad de hacerla. Quizá alguna figura u otra podría mejorarse, discutirse, adecuarse, afinarse, que era un trabajo también que se podía hacer en el Congreso, porque la reforma no estaba escrita en piedra. Fabricio, había posibilidad de modificarla y de buscarla, pero señores, esa discusión vamos a dejarla para más adelante. Repito, ¿cuál es? Quiero, de verdad. Concluir la Navidad sin reforma. Concluir la Navidad sin reforma. No, pero la reforma, ahora no hay tiempo para de aquí a Navidad discutirla, aprobarla, mejorarla. No, para nada. Entonces yo creo que es una discusión que hay que dejarla para más adelante, pero vuelvo y digo, miren, la propia discusión de la reforma eclipsó información macroeconómica importante. El gobernador del Banco Central, a quien aprovecho la ocasión para felicitarle por sus 50 años en la institución, dio información relevante. Dijo, miren, de enero a agosto la economía dominicana ha crecido un 5.1% del Producto Interno Bruto. Aumentó el empleo, se disminuyó ligeramente la informalidad, los sectores como turismo, zona franca, han crecido de forma importante, se esperan más de 10 millones de visitantes por el sector turismo, más de 10 mil millones de dólares por las remesas. Ahora las reservas internacionales están poco más de 4 meses de importaciones. El país va bien. Cuando hablo de los órganos vitales, haciendo referencia al artículo de Raúl Ovalles, la economía va bien. El tema es que hay que mirar
el mediano y largo plazo, el horizonte. Y entonces cuando vayamos a discutir más adelante el tema de la reforma, entonces tenemos ya que afinar los medicamentos y los ejercicios y todo lo que hay que ponerle al paciente. Fabricio, más adelante se va a retomar el tema de la reforma fiscal para cerrar con ese aspecto de mi parte, porque esta pregunta va orientada en base a su rol en ProMIPYME. Este año, el Banco Central y el Ministerio de Industria y Comercio emitieron la encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas del año 2022-2023. Y en estos resultados se arrojó que más del 80% de las micro, pequeñas y medianas empresas están informales. De tomarse en cuenta este aspecto en el planteamiento de reforma fiscal, ¿de qué manera impactaría y si usted estaría de acuerdo? Esto en su posición de director de ProMIPYME. A mí me tocaba la parte más simpática, digamos, porque una de las ideas centrales era, la de posponer o no aplicar el anticipo del pago de impuestos sobre la renta a las microempresas y que hacer una declaración trimestral, es decir, cada 90 días. Eso le iba a dar más liquidez a las empresas, a las microempresas. A las pequeñas empresas solamente iban a declarar el 40%. Y las medianas un 60%. Cuando uno mira esos datos, que tú muy bien dices, solo el 14.7% de las micro, pequeñas y medianas empresas tiene registro nacional de contribuyentes y se considera que está formalizada. Cuando uno miraba, y por eso era esa recomendación, cuando uno mira la diferenciación para favorecer a las MIPYME que otorga la ley 340 de compra y contrataciones, que cuando ganan una licitación le adelantan un 20% del valor total de la licitación, lo que se buscaba era fomentar y que las MIPYMES se formalizaran. Sin embargo, esto no ocurría porque cuando se miraba la encuesta en el fondo, el elemento que más afectaba era el tema del anticipo. Porque el sistema tributario nacional y de toda la región es por el método de lo devengado, no de lo percibido. Es decir, una vez tú reportas una venta, independientemente hayas percibido los recursos, te hayan pagado, pues tiene que pagar impuestos. Entonces, cuando se pensó en esa reforma, se vio como un cuerpo completo e incorporar a las MIPYMES iba en el sentido de mejorar o de hacerla, de formalizarla, pasaba también porque tuviera mayor liquidez, porque una empresa puede tener problemas de solvencia, pero si tiene problemas de liquidez, quiebra. Entonces, el target era, si las MIPYMES representan el 96% del tejido productivo y están fuera del ámbito de la formalidad, pues hay que darle este incentivo en el sentido de que la mayor protesta era el tema del anticipo del pago de impuestos sobre la renta, pues se puso como parte también de la reforma fiscal, del proyecto de reforma fiscal. Yo voy ahora a un tema que usted domina. Usted es versado en el área de la economía. El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, acaba de publicar a la Nación que el equipo económico del gobierno se va a reunir para analizar la reducción, para renunciar cómo vamos a ahorrar, cómo se va el gobierno a manejar con algunas restricciones que el pueblo reclama. O sea, ¿por dónde usted cree que van a cortar el gobierno? ¿Por dónde usted cree que va la disminución de esos ingresos del Estado? O sea, disminuirlo, porque eso es lo que el pueblo reclama. ¿Por dónde tú crees que van a cortar? O sea, vamos a disminuir esto, vamos a quitar esto, vamos a quitar el otro. ¿Por dónde usted cree que anda el gobierno esa idea? Mira, uno de los elementos que se discutió y que no explicamos bien, porque yo también tengo que ser poco autocrítico aquí, era la ley de responsabilidad fiscal. Esa ley de responsabilidad fiscal le pone un tope a el aumento del presupuesto. Es decir, es una regla fiscal. ¿Qué establece la regla fiscal? Usualmente el gasto presupuestario, el gasto público crece con el crecimiento nominal de la economía, que es el Producto Interno Bruto más la inflación. Y ahí se proyecta cuando uno ve el presupuesto. Entonces la ley de responsabilidad fiscal dice, miren,
usted solamente va a poder crecer un 3% más la inflación esperada, aumentar el presupuesto. Por ejemplo, si este año se proyectaba que la economía crecía 5% y la inflación crecía o esperada era un 4%, de acuerdo a las metas de inflación del Banco Central, pues el presupuesto crecía en torno a un 9%. Entonces, el próximo año, suponiendo que son las mismas condiciones, la ley de responsabilidad fiscal dice no, usted no va a poder aumentar el presupuesto en 9%, sino tan solo en 7%, 3 más 4% de inflación. Eso, en el tiempo, lo que va a mejorar es el coeficiente de deuda, porque aquí tenemos un tema con la deuda pública. El problema de la economía dominicana no es el coeficiente de deuda sobre el Producto Interno Bruto, es los recursos presupuestarios que utilizamos para pagar el servicio de la deuda. Entonces, con esa ley de responsabilidad fiscal, lo que se busca es que en el tiempo se reduzca el porcentaje de presupuesto que se va a destinar a la deuda pública, porque el gasto no va a crecer en la misma proporción que crecía antes. Entonces, la demanda por recursos externos se va a ir reduciendo. Ahora bien, yo soy un economista del desarrollo, a pesar de que estudié en una escuela neoclásica en Chile. Señores, el gasto público crece todos los años porque los servicios públicos crecen. Cuando uno mira dónde crece el gasto, va a crecer en educación, en salud, en infraestructura y en una serie de temas propios de la fiscalidad, porque la fiscalidad es el único elemento que permite a las sociedades enfrentar problemas comunes. Verbigracia la pasada pandemia. Si todo de manera privada hubiésemos querido resolver la pandemia, no hubiese sido tan costo efectivo resolverla con un actor como fue el Estado, que dijo, bueno, vamos a soltar la fiscalidad y vamos a preocuparnos por la salud colectiva, que también es uno de los ámbitos del gobierno. Entonces, en ese aspecto, yo quiero decir que el gobierno puede limitar dualidades, unificar ministerios y tomar todas las medidas propias que la sociedad demanda. Me parece bien. Ahora, eso es algo necesario, pero no suficiente para reducir un déficit cercano al 3% del Producto Interno Bruto. Esa es una condición necesaria, pero no suficiente, volviendo al tema de la necesidad de, en el mediano plazo, aumentar los ingresos tributarios. Porque mira qué está pasando. Cuando tú miras Santo Domingo, Santiago, La Vega, las principales, Puerto Plata, que estuve la semana pasada por allá, nosotros estamos viendo que ha habido un crecimiento económico importante en las últimas 2 décadas, con excepción de la crisis del año 2000, del 2020, de la pandemia. Aquí veníamos creciendo del 2004 en adelante. Entonces, tenemos un consumo privado propio de países de ingreso medio, como somos ya. Ahora, los servicios públicos y colectivos, ahí tenemos un déficit importante para ser un país de ingreso medio. Es decir, tenemos que seguir construyendo transporte masivo de pasajeros, mejorar la seguridad pública, mejorar una serie de aspectos, por ejemplo, la recogida de basura, que las alcaldías son los parientes pobres del presupuesto. Los gobiernos locales en este país, cuando uno mira la ejecución presupuestaria, pues está muy por debajo. Y uno de los elementos a los que apuntaba el proyecto de reforma era aumentar los recursos a los gobiernos locales. Entonces, todo eso, repito, se va a tener que enfrentar con la responsabilidad con que debemos asumir las cosas como un país de ingreso medio y como una sociedad que debe mejorar. Porque tenemos a nivel privado, usted va a casa de Daria, a casa de Don Luis, de Leonardo, y va a tener acceso a la tecnología del primer mundo, se va a mover en vehículos de alto cilindraje. Sin embargo, la sociedad como un todo todavía tiene que mejorar para alcanzar ese consumo de un país de ingresos. Mauricio, pero brevemente, en los ajustes, yo quiero
tú nos recomiendas aquí a la audiencia. Como economista. Así como, ¿Cuáles serían los ajustes que él implementaría? ¿Cuáles son los ajustes que usted cree que el gobierno debe implementar? Pero mira, ¿cuáles? es que yo... ¿Dos, tres? Sí, Sí. Yo quiero poner en tiempo y espacio cómo el presidente llegó al poder, porque es que nosotros como que nos olvidamos. En medio de una pandemia. Después mejoramos en el 21, en el 22 llegó la invasión rusa a Ucrania y el vendaval inflacionario. Hubo que subsidiar. Señores, todavía nosotros que andamos en vehículos, ¿verdad? Que nos gustan. ¿Qué pasa? El combustible. Lo digo que yo señalé, que yo señalo aquí siempre. Combustible está subsidiado. El combustible que usamos está subsidiado y fue una medida para evitar que la inflación siguiera creciendo y afectara más a los más pobres. Entonces yo creo que la reingeniería económica que tenemos que hacer tiene que ver primero con cortar los subsidios. Donde, ya usted está hablando claro, un punto importante. Claro, pero cortar los subsidios, por ahí arrancamos. Ir con cuidado, porque los subsidios... No eliminación, sino cortar. No, ir de manera paulatina reduciéndolo. Reducimos hasta este año, tal año. Porque ¿qué es un subsidio? Es algo que evita... Es una proyección de lo que tú vas a recibir. Es algo que cuesta a las arcas. Y es un privilegio también. Públicas, pero además hace que al consumidor le llegue un bien, un servicio a un precio menor que su valor real o su precio a nivel internacional. Y con el tema de elevación de impuestos, que supera el 3%. No, aquí ha habido un tema con nuestra estructura tributaria. Miren, el año 1992, y aquí tengo un actor que fue de la reforma que hicimos en el 92. Del tablazo fiscal en el 92. En el 92 hicimos la reforma. Cabe recordar que esa reforma fue producto de una crisis económica y luego de una crisis política, que primero se comenzó a llevar a cabo por decreto y en el año 1992 ya el Congreso la aprobó formalmente, que es la que todavía define, está vigente porque se le han hecho algunas modificaciones, pero el cuerpo integral está vigente. ¿Qué pasó? Que en lo adelante en el país ocurrió una suerte de contrarreforma tributaria. No porque hubiera un plan, sino por los efectos que produjo en el sistema tributario. Comenzaron a aprobarse leyes sectoriales para promover legítimamente sectores de la economía y se le dieron exenciones tributarias para apoyar su crecimiento. Entonces, esas exenciones fueron drenando la capacidad recaudatoria del sistema tributario dominicano. Cuando vemos el impuesto sobre la renta, que la evasión es altísima. En el caso del ITEVIS, un 48% aproximadamente, está muy por encima de la evasión que se da a nivel regional. Y eso, obviamente, es el resultado. Por eso, cuando se habla de ampliar la base y de reducir la cantidad de productos que están exentos, es una forma de limitar todos esos agujeros que han producido estas leyes de incentivo en el sistema tributario. Porque miren qué pasa, ahora lo pongo yo del lado del comerciante. Si yo tengo un comercio que vendo alimentos y una parte de esos alimentos están exentos del pago del ITEVIS, por ejemplo, cuando voy a reportar, yo tengo incentivos a cuando reporto hacer una mezcla donde yo ponga una mayor cantidad de productos exentos, independientemente de que eso sea lo que efectivamente haya vendido, que a los que están afectos de impuestos. Porque al final lo que estoy produciendo es una reducción en la tasa de impuesto efectiva que pago. Y estoy evadiendo. Y en el caso del ITEVIS, es algo que en otros países tiene otra connotación en términos legales. Porque el ITEVIS es un impuesto que los pagan los consumidores y los comerciantes los retienen y están obligados a reportarlo a la Dirección General de Impuestos Internos. Es decir, no son sus recursos. No, son agentes de retención. Son agentes de retención y los recursos lo están pagando los consumidores. Entonces, son aspectos que hay que mejorar y por eso ese proyecto integral también tenía medidas de carácter administrativo que buscaba reducir el tema de la evasión y elusión, porque son dos. La evasión
que es la que le acabo de decir, y la elusión, que son por temas de carácter jurídico, ¿verdad? Subterfugios jurídicos, técnicos jurídicos que evitan o que reducen el pago de la tasa de impuestos. Hay un informe que yo leí de una institución. Por ejemplo, las compras y las contrataciones representan más del 30% del presupuesto del país. Sí. Eso sugiere un pago de impuestos por parte de los suplidores. Sí. Entonces hay una serie de instituciones que por el volumen de compras y contrataciones que manejan, tienen una alta erogación. Y en República Dominicana todavía estamos en la era del papel. Cuando digo en la era del papel es que aquí una institución pública para pagarle a un suplidor, aún teniendo acceso al sistema automatizado, te dice, dame la certificación. Sí. Entonces, si seguía por la certificación, eso pudiera sugerir que en algún momento pueda existir evasión. Hay un alto porcentaje de evasión a través de los suplidores del Estado, de que instituciones pagan, erogan de recursos sin que esos suplidores estén al día con las responsabilidades fiscales. Es decir, ¿qué hacer por esa vía? Porque puede ser una fuente importante de recaudación. Mira, yo tengo entendido. Primero hay que decir que el impuesto que pagan los suplidores del Estado creo que es un 5%. Sí. Entonces es una un 10 personas físicas. Exacto. Y cuando es servicios, ¿verdad? Es un 10 como persona física. Que es para todo, aplica para todo el sistema. El 10. Lo digo como ex vendedor de servicios profesionales, que ya como funcionario público no puedo hacerlo. Pero yo tengo entendido que para uno concursar tiene que tener el registro de proveedor del Estado y estar al día en el pago del impuesto, con una certificación de la DGI. Correcto. Ahora, no sé si eso se exige a cada pago. Yo sé que para concursar hay que estar para que, por ejemplo, aquí un suplidor, por ejemplo, de los medios de comunicación, usted va a mandar una propuesta. Para mandar la propuesta, tiene que mandar la propuesta y certificación del día. Cuando la piden de nuevo, tiene que mandarla. Cuando le aprueban, tiene que mandarla. Y cuando va a cobrar, tiene que enviarla de nuevo. Eso es tedioso. Entonces, todos los suplidores del Estado tienen que hacer lo mismo. Y yo digo, mi opinión es que si el Estado Dominicano, todas las instituciones tienen acceso al sistema automatizado, ¿cómo se llama? El CIGEF. Sí, pero ese sistema de información gubernamental. Porque a veces hay instituciones. El sistema de gestión financiera del Estado. Hay instituciones que usted le envía la certificación y vamos a suponer la certificación para mí está al día, porque la certificación me dice a mí que yo venzo el 30 de octubre. Pero ya para el mes fiscal ya pasó. Ya yo estoy como moroso dentro de y esa institución te dice, no, tú me la enviaste, pero tienes que ponerte al día. No, hay instituciones que lo hacen. Mi opinión es que a ningún suplidor se le debe solicitar certificación. Es decir, debe haber un mecanismo. Tú dices como yo tengo que se retroalimente ellos mismos. Porque tú eres parte del Estado. Claro. Crear un mecanismo con la Dirección General de Impuestos Internos, es decir, yo como institución, contratante que voy a pagar, yo simplemente, tú me mandas tu factura, tú no estás al día. Oye, lo que pasa es que la información tributaria es como el secreto bancario. O sea, no es cualquiera. Solamente porque cuando alguien te la pide es el contribuyente que la envía de manera voluntaria. No, pero las instituciones tienen acceso a eso. Es una información pública. No, la información tributaria no. Por ejemplo, si yo estoy al día, por ejemplo, si usted me contrata a mí. Tiene que tener un código para tú poder pero perdón. Si usted me contrata a mí, vamos a suponer Promipyme, me contrató a mí para la venta de un servicio. Promipyme no puede solamente validar un documento, un papel que yo le escriba, que incluso hasta una fotocopia yo le puedo enviar. Pero eso ya está. Tiene que tener sus vías de confirmación. Tiene que tener una vía de confirmación. La vía de confirmación es con el número de comprobante fiscal. Que lo consulta la DGI y sabe lo que hace. Ahí sale la actualización de ese estadio. Pero es lo que estamos hablando. Yo tengo mi factura. La institución tiene su factura. No tiene que pedirme a mí que yo le mando una certificación. Porque lo que está pasando es con esos suplidores es. Pero tú sabes por qué que le pagan porque envían certificaciones adulteradas.
Mira, yo te digo, podría haber, ahora te digo el tema legal. Yo no soy abogado, yo soy profesional de la economía y la finanza. Habría que ver cómo vincular el tema del registro de proveedores del Estado y que digamos, el que contrata pueda ver que diga al día o no al día. No más de ahí porque, que repito, la información tributaria No, pero solamente no puede es profundizar. puede No ser es levantada profundizar. con la autorización de un juez. Sí, claro, no es que tú vas a entrar, no es puedes- que tú vas a entrar a mi cuenta ni vas a ver. Simplemente tú vas a liberar un pago porque para liberar ese pago necesariamente tiene que ver que está al día. Ninguna institución libera. Tú dices buscar un mecanismo que sea Ninguna más rápido. institución, ninguna institución del Estado Dominicano libera un pago a un suplidor del Estado si ese suplidor del Estado no está al día. Si lo libera sin estar al día, es un procedimiento fraudulento. Sí, Es a través de un procedimiento fraudulento que alguien le dio una tecla, le dio OK y le dio para allá. Fabricio, para cerrar de mi parte y no quedarme sin preguntarle sobre Tú tienes que Promipyme. traer al director de impuestos internos. Sí, Alguien lo de por ahí para hablar. Sí, porque hace mira, rato que le porque- estamos diciendo yo lo aquí estoy al aire. invitando. porque hay una mejora. Sé que ellos están haciendo mejoras importantes con los aglomeradores y demás temas de mejorando la digitalización en la recaudación. Y creo que tu recomendación sería importante. Sí, porque yo lo digo porque yo tengo una auditoría que se le hizo a una institución del Estado, que maneja mucho volumen en términos de suplidores, que manejan, porque hay instituciones aquí que manejan mucho volumen. Y esa sola institución representa un porcentaje importante en términos de pago de impuestos. Y no es que tú se lo estás cobrando al Estado Dominicano, porque Sí. tú le estás reflejando al Estado Dominicano un ITEVIS. Claro. Fabricio, en Promipyme, ¿qué se está haciendo para lograr formalizar a esas empresas o medianas y pequeñas que no están formalizadas? ¿En cuáles zonas del país están específicamente? Porque se podría decir, mira, quizás en las zonas donde hay esos pequeños salones de belleza, el señor de las empanadas, el colmado pequeño, son los que no están formalizados. Pero ustedes tienen datos oficiales de en cuáles zonas del país se encuentran. ¿Qué están haciendo para que se formalicen en base a los beneficios que representa para un pequeño emprendedor el tema de la formalización y los montos? La última vez que usted estuvo aquí, hablaba de la inversión que se había hecho desde Promipyme en ese momento en cuanto a préstamos y financiamiento para esos emprendedores. ¿Cómo va ese aspecto? Mira, actualmente nuestra cartera de crédito son 9.251.5 millones de pesos. Los invito a entrar a nuestra página web que tenemos en el territorio, en todas las provincias del país. El monto, cuánto va dirigido a hombres, cuánto va dirigido a mujeres, cuánto va dirigido a micro ya formalizada, que es una menor proporción. Promipyme también es servicio no financiero, que ahí es donde acompañamos a los microempresarios y emprendedores a manejar capital de trabajo, manejo de efectivo, a todo el tema de reporte o reportería impositiva, que es uno de los temas más complejos para los microempresarios, porque hasta ahora esos son los mecanismos que la ley nos faculta para mejorar la formalidad. La formalidad es un tema de una cultura comercial dominicana. La definición de informalidad es una definición legal que tiene la Organización Internacional del Trabajo, y tú puedes estar informal en un sector formal o participar formalmente en un sector informal. Entonces tiene una serie de complejidades, pero lo importante es que Promipyme es la puerta de entrada al sistema financiero. Aunque la gente no esté formalizada en términos estrictos, por lo menos tiene un score crediticio y tiene algo que le dan seguimiento todo el sistema financiero una vez entra a ser cliente de Promipyme. Y no me puedo ir sin decir que las mayores clientas son mujeres. Ay, santo Dios. Financiamos a negocios dirigidos por mujeres. Ay, Dios. Son más buenas para las mujeres. Son mejores pagadoras. Ajá. Y además es una política pública. Cuando incorporamos o cuando se incorporan las mujeres al sistema productivo, no solo se reduce la pobreza y la desigualdad, sino que se garantiza
la sostenibilidad del crecimiento ¿Cuáles económico. sectores económicos emergentes han ingresado a Promipyme? Es decir, Bueno, sectores que no eran tradicionales. Que no eran tradicionales, vinculados a la tecnología. Sí. Muchos jóvenes que son mayoristas, minoristas, Ajá, de y los tráfico, creadores de contenido. creadores de contenido. Eso, pero lo que, aquí todo el mundo quiere ser creador de contenido. lo hay que tener pasa, cuidado. Hay que buscar la comida. lo que pasa es que yo no sabía que eso, me senté los otros días Sí, con un que era una joven. economía Altamente rentable. No, que le dan servicio a empresas Sí, claro. que están en el ámbito internacional. Sí, sí. Entonces yo no sabía que había mayoristas, minoristas, creadores. Y eso cómo se valida en términos de la evaluación. Porque, por ejemplo, hay empresas que prestan servicios de creación de contenido, pero su flujo en términos bancarios pudiera ser muy limitado porque tienen un manejo y el trasiego del dinero es a través de otra forma. No ingresa de manera formal a la banca, a la banca nacional. Sí, la banca nacional te permite cuando tienen, por ejemplo, monederos digitales Así y que tú ese te tipo llegas de tu pago. dinero por una remesa, pero y si yo no lo quiero poner en el banco, yo lo tengo en una lata en mi casa. No, pero usualmente llega por el sistema financiero. Aunque Pero tenga... las remesadoras son un mecanismo de evaluación. No, pero el mecanismo de evaluación es que tenga una cuenta personal o de empresa. Ajá. Y lógicamente usted se administra mejor por ahí. Mira, tú acabas de decir algo importante. En el mundo en que vivimos, el que no debe no es confiable. Ay, Sí. míralo ahí. El que no debe no es ¿Qué me confiable. dice, embajador? Porque todo el mundo tiene deuda que paga todos los meses. Y para el sistema financiero, el que no está visible y el que no honra sus compromisos Hay todos mucha los gente que meses, le gusta no es esa muy casa. confiable. Para darle país. ¿Me entiendes? Pero estamos tratando de mejorar o luchar contra esa cultura de la informalidad que tiene que ver con el uso del efectivo para ¿Y dónde todo. están esos informales? Vámonos A mí me interesa Es saber una dónde frase, están es esos una frase de informales. 0.5%. ¿Y El de que qué no debe- manera El que no lo debe no es están confiable. No es confiable. asumiendo en términos de... ¿Quién no debe aquí? Porque hay distintos tipos de público. Quizás unos es yendo, tocando la puerta del negocio y planteándole las posibilidades en base a la formalización. Y otros quizás con un correo a través de las redes sociales. Hay diferentes targets. ¿Qué es lo que están haciendo? Me interesa Nosotros saber. tenemos 112 sucursales en todo el Ok. país, de las cuales 52 están al interior del Banco de Reserva, que es nuestro aliado mercadológico y estratégico. Entonces usted va ahí, usted llena un formulario que ya está disponible de manera digital. Atención, audiencia. Usted pide el monto, ahí los oficiales de crédito lo van a orientar y ya estamos reduciendo el tiempo entre la aprobación y el desembolso a menos de 3 semanas, 3 semanas como máximo. Ay, qué chévere. Estamos haciendo hasta lo imposible por hacerlo así. Yo tengo algo que decir, pero lo haré fuera del aire. Está bien. ¿ya? Muchas gracias a don Fabricio Gómez Mazara, director ejecutivo de Promipyme. Yo tengo algo que decir también ¿También fuera del aire. También. Ok. Anda, pues inclúyenme entonces. ¿Viste, David Terrero? En el programa. No, porque Yo Fabricio- tengo un documento aquí, pero se lo voy a entregar fuera de... Está bien. Vamos a la pausa, volvemos en breve, esta es La Mañana con Dari.